La primera condición es lo que enseña Jesucristo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. O sea, en el nombre de Jesús vamos a hablar que hay que arrepentirse, y el único que salva es Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús, vamos a hablar esa parte en su nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús obtenemos la salvación. De la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué hace la tercera persona de la Trinidad? Abre el entendimiento para que aceptemos a la segunda persona de la Trinidad. En el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es en el nombre de María, no es en el nombre de Pedro, de Pablo, no es en el nombre de Buda, no es en el nombre de Mahoma, no, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo obtenemos la salvación. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que hay que decir? En el nombre de Jesús se obtiene la salvación. Pero para eso, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos. Bendito Dios. El arrepentimiento viene de metanoina, cambio de mente. ¿Qué quiere decir cambio de mente? Tú tienes que en ese momento reconocer que eres un pecador. ¿Te vas a arrepentir de qué? De las malas obras que has hecho. Te vas a arrepentir de que eres un fornicario. Te vas a arrepentir de que eres un borracho. Te vas a arrepentir de qué? De que te masturbas, ves pornografía. Te vas a arrepentir de haber practicado contra natura. Te vas a arrepentir de qué? De ser un mentiroso, un mitómano. Te vas a arrepentir de qué? De tus pecados. Porque todos hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de Dios. Entonces el arrepentimiento es reconocer, sentir culpa, dolor por nuestros pecados. De eso nos vamos a arrepentir y cambiar nuestra vida. Es un giro de 180 grados. Estabas yendo en mal camino, te llevaba al camino ¿a dónde? Al prostíbulo, te llevaba el camino a obras malas, ¿no? A chichódromos, ¿no? A zonas donde hacías pecado, ¿no? O a la idolatría. Eras un idólatra, adorabas muñecos y practicabas brujería, todo eso. Entonces tienes que cambiar de ese ritmo de vida, de ese camino. Entonces el arrepentimiento, decir me arrepiento de esto, confiesas tu pecado. Dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta, eso quiere decir metanoina, cambio de rumbo, cambio de vida. Señor, yo ya no quiero pecar, ya no quiero ser drogadicto, ya no quiero ser fumón. Ya tienes que ya decirle eso al Señor, ya cambiar tu vida. Entonces, ¿qué haces? Lo primero, para que tú recibas el Espíritu Santo, primero tienes que arrepentirte. Ya, por eso dice el Señor, prediquen en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Jesucristo le decía, mujer, tus pecados te son perdonados. Y les mandaba. Y los fariseos, los saduceos decían, ¿quién es este que perdona pecados? Es Jesucristo, el que perdona pecados es Dios, y Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo, Él es el que perdona nuestros pecados, porque Él tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que Él muriese por nosotros, y Él es el que perdona nuestros pecados. El que perdona pecados es el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso debemos predicar, el perdón de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
arrepentimiento. Padre, Señor, me arrepiento de mis pecados. Jesús, perdóname mis pecados. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Nos perdona. Entonces, eso hay que predicar. ¿Dónde? A todas las naciones. Bueno, es una condición ¿para qué? Para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Bendito Dios. Hechos 2:38, la primera predicación del apóstol Pedro, con poder, con unción. Ahí está el primer doctrinario de los apóstoles. Hechos 2:38. Esta es la prédica del Espíritu Santo por la boca de Pedro, y dice así: Pedro dijo, arrepentíos. Hechos 2:38. Pedro, que dijo, arrepentíos. ¿De qué nos vamos a arrepentir? De nuestros pecados, de toda obra mala que hemos hecho delante de Dios. Entonces te arrepientes en el nombre de Jesús. Y luego el bautismo, ahí está su doctrinario. Pues segundo doctrinario, ¿cuál es? El bautismo en aguas, bautismo para arrepentimiento, muerte del viejo hombre y resucitado el nuevo hombre. Muertos juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Cristo. Cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y recibiréis, ¿qué? El don, el regalo del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. A ver, todos repitan el texto. Pedro Les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la condición para que uno reciba el Espíritu Santo es primero arrepentirse de todos sus pecados, confesar sus pecados. Justo ayer, no, ahora viniendo me llamó, desde ayer me llamó, una hermana me llama y me dice, pastor, ha sucedido algo. Me dice que una hermana ha recibido, dice, el Espíritu Santo, y quiere que escuchemos, y para que le escuchemos quiere que le creamos. Y yo dije, qué raro. El Espíritu Santo, cuando Él habla en público, el Espíritu Santo, por mediante don de profecía. Entonces dije, no, hermana, es nueva. ¿Cómo es esa vida? Pregunta, ¿vive en concubinato? ¿Está en pecado? ¿Cómo es que ha recibido el Espíritu Santo? Esta mujer, ¿sabes qué había hecho, hermanos? Había pedido el Espíritu Santo estando en pecado, estando en maldad, y así sinvergüenzamente venía y decía, Señor, dame el Espíritu Santo. O sea, en pecado, viviendo. O sea, ¿qué es lo que hizo? Estaba pecando, haciendo maldad, pues. Y viene y dice, Señor, bautízame. Y demonio lo ha bautizado, pues. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes primero que arrepentirte, pues, hermano. Hay excepciones que el Espíritu Santo hace. Hay algunas que han venido y han dicho, Señor, han estado viviendo en fornicación, ¿no? Han venido y dicen, Señor, perdóname, Señor, lávame, límpiame. Se han pedido perdón y luego lo han vestido con el poder del Espíritu Santo y nunca más pecó. ¿Pero qué ha hecho? Se ha arrepentido. Pero así en pecado van a pedir arrepentimiento. Imagínate un drogadicto. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu, tiene el Espíritu de error encima, más todavía va a venir. El Espíritu Santo, primera condición, ahí dice, es arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente es nueva criatura. ¿Ya? A ver, Hechos 17:30. Por cualquiera no puede, entonces sería para cualquiera, pues hermano, esto no es para cualquiera, son para, primeramente es el arrepentimiento. Hechos 17:30. ¿Qué dice? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
¿Qué hace Dios? Perdona todo lo malo que hayas hecho. Has sido homosexual, te perdona. Has sido satanista, te perdona. Has sido brujo, te perdona. Has hecho pacto con el diablo, a Dios no le interesa tu pacto con el diablo. Ese diablo es un mentiroso, ese es padre de mentiras. Alguno me dirá, pastor, yo he hecho pacto con diablo, con Changó, he hecho pacto con Lucifer, con 7 rayos, he hecho pacto con los Oricha, con los Yemayá, con Batalá, con todo ese tira de demonios, hermanos. Hayas hecho pacto con quien sea, tú te arrepientes, Dios te perdona. Dios perdona pecados, hermanos. Dios perdona todo tipo de pecados y el diablo se va en el nombre de Jesús. Entonces, después de arrepentirse, después, la primera condición para recibir el poder, la unción del Espíritu Santo, es arrepentimiento. Es perdón de pecados. Como dice el Señor, ¿no? El Señor dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior, ¿qué va a surgir? Correrán ríos de agua viva. Pero para eso hay que arrepentirse, hermanos. Porque cuando uno se arrepiente, Dios perdona, limpia, cambia, te hace nueva criatura. Y la nueva criatura viene a ser templo del poderoso Espíritu Santo de Dios. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿cuál ha sido la llave para que yo me convierta o que ríos de agua viva corran por mi ser? Arrepentimiento. Aceptar a mi Jesús y apartarme del pecado. Tienes que apartarte del pecado. Los pecados de muerte. No, ya dejar ya la homosexualidad, dejar el lesbianismo, dejar todas prácticas lasciviosas, todo ese tipo ya. Entonces ya eres nueva criatura y eres santificado. Entonces ese es el paso que Dios nos dice para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a morar en un borracho, en una prostituta, no va a morar el Espíritu Santo. No es para todos el Espíritu Santo. No, claro, el Espíritu Santo como Dios está en todo lugar. Pero es diferente que more en una persona. Para que more y sea templo del Espíritu Santo de Dios, tiene que arrepentirse. Tiene que haber perdón de pecados por nuestro Señor Jesucristo. Ya, ese es el primer paso para la condición, porque algunos dicen, pastor, ¿cómo voy a recibir el Espíritu Santo? Primero tienes que arrepentirte. Segundo paso, Juan 3:3. El segundo paso, dentro tiene que haber un nuevo nacimiento. Juan 3:3. Bendito Dios. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Tu estructura física no, estoy hablando del alma, del espíritu. Dios restaura tu espíritu porque anteriormente hemos estado muertos espiritualmente. Hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Y el espíritu estaba muerto. O sea, el pecado ha hecho que se rompa la comunión con Dios. Entonces, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario volverse como un niño para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Claro, estoy hablando mejor de 2 años para abajo. Un niño no tiene malicia, no guarda rencor. Un niño depende de su padre. ¿El nombre de Cristo? Un niño es así. A un niño cuando le ve a su papá o a su tío tomando, dice, ¡ay, qué asco! Yo nunca tomaría eso. Algunos, como le dicen, orín del diablo, le dicen, ¿no? Se apesta, ¿cómo va a ser eso? Aún de niños cuando eran inocentes,
ustedes veían que hablaba grosería, su padre decía, ay, ¿cómo va a hablar? ¡Qué feo! Había inocencia. A ver, dos bebitos hasta se podían bañar, no lo pones en dos bebés, hombre y mujercita, no hay nada, son inocentes. Dios quiere que nuestra mente, nuestro interior, nuestra parte interior, hablando del espíritu y el alma, haya un nuevo nacimiento. Y para que haya un nuevo nacimiento, primero, ¿qué debemos de hacer? Arrepentimiento. Cambio de mente. Tiene que haber un cambio de mente. Nunca más pecar. Entonces es necesario el nuevo nacimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Es muy importante el nuevo nacimiento. Primera de Juan, a ver, ahí está, Primera de Juan 3:9, ¿no? Sí, Primera de Juan 3:9. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, hablando del nuevo nacimiento. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. A ver, ¿están leyendo? Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Antes de Segunda de Juan, antes de Judas, antes de Apocalipsis. A ver, lean todos. 1, 2, 3. Todo aquel no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. ¿Por qué? Nacido de Dios. Un nacido de Dios ya no peca, pues hermano. Un nacido de Dios no va a estar nuevamente fornicando. Un nacido de Dios nuevamente no va a estar en homosexualismo, pues. Un nacido de Dios nuevamente no va a estar metido en borracheras, en narcotráfico, en cosas ilícitas, no, robando nuevamente. Ya no, pues hermano. El nuevo nacido, ¿qué dice? Ya no peca, ni piensa pecar, porque ya su mente lo ha cambiado Jesucristo. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, primero tengo que arrepentirme. Segundo, tiene que haber un verdadero nacimiento en nuestro interior. El nuevo nacido, que dice, ya no peca, porque ya tiene la simiente de ¿quién? De Jesucristo. O sea, ya somos adoptados como hijos de Dios. Por eso clamamos, Abba, Padre, Padre lindo, Padre hermoso. ¿De cuándo nos han adoptado como hijo de Dios? Cuando te has arrepentido. Ya eres hijo de Dios. A los que creen, ¿no? Se les concedió ser hechos hijos de Dios. Nacidos no por voluntad de carne ni de hombre, sino por la palabra de Dios. Hay un nuevo nacimiento. Ya, a ver, porque antes éramos hijos del diablo, hermanos. Aquí dice el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Solamente hay dos tipos de hijos. ¿Cuáles son? Hijos de Dios, hijos del diablo. A ver, hermanas, ¿cuáles son? Hijos del diablo. Los hijos del diablo, ¿qué hacen? Injusticia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? El hijo del diablo fornica. El hijo del diablo adultera. El hijo del diablo es un borracho. El hijo del diablo es un afeminado. El hijo del diablo es un ateo. El hijo del diablo, no, es un avaro, hermanos, el hijo del diablo. El hijo del diablo es un estafador. El hijo del diablo es un narcotraficante. Así dice la palabra de Dios. Toda injusticia que practica
No, hacen eso los hijos del diablo, y los hijos de Dios ya practican la justicia. Si el Señor dice no robarás, no roba. Si el Señor dice no fornicarás, ya no fornica el hijo de Dios. Si el Señor dice no adulterarás, el hijo de Dios ya no adultera. Porque ya es hijo de Dios, es nacido de Dios, es nacido de la palabra, del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya no peca, pues. Ya no peca ya el hijo de Dios, pero el hijo del diablo sí, pues. Porque el nacido de Dios dice, ya no peca. No como ese Papa Pancho habla tonterías, hermano. Ese ni siquiera saca la Biblia, hermano. Una hoja así, todo, ahí lee. No, todos somos hijos de Dios. El ateo, el budista, el maometano, el idólatra, todos son hijos de Dios. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Un ateo no cree en Dios, es hijo de Dios. Es algo ilógico, habla tonterías, hermano. Habla tonterías, hermano, eso no es bíblico. A ver, lean verso 10 nuevamente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia es un injusto, y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y dónde está? Todos son hijos de Dios acá. ¿Así dice así? No, el nacido de Dios, verso 9, vamos a volver. Todo aquel que es nacido de Dios ya no practica pecado. El hijo de Dios, hermanos, ¿practica pecado? No, ya no practica pecado. El hijo de Dios ya no peca. Pero el hijo del diablo, ese sí peca. ¿Al nombre de Cristo? Vamos a continuar, santo Dios. Haber nacido de, ya, bueno, eso ya hemos hablado, ya vamos a adelantar. Mateo 5:6. Mateo capítulo, tener hambre y sed. Ya el nacido de Dios tiene hambre y sed de la palabra, busca más de Dios, hermanos. Quiere más de Dios, hermanos, pero hay algunos que no quieren, no buscan de Dios. Y dicen, no, hermano, estoy flaqueando, me he relajado. No, hermano, el que es, ya hemos visto, el nacido de Dios, Mateo 5:6, ¿no? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre de justicia, la justicia está en la palabra. Oír la palabra de Dios, el buscar más del Señor, el santificarse aún más. No tienes hambre, tienes sed, ¿no? No puedes estar tranquilo, hermanos. Necesita de Dios. Si no has orado y no has sentido la presencia de Dios, no, tu espíritu dice, no, me falta, ya he sentido la presencia de Dios, yo necesito hoy día. Ayer has sentido, te dice tu carne, eso ha sido ayer, la comida ha sido de ayer. Hoy día es otro día, cada día tiene hambre y sed de buscar de Dios. Tiene ese anhelo, ese deseo de aprender, conocer más de Dios. Hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. ¿Quién nos va a saciar? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra nos cambia nuestra mente, hermanos. Una mente, a ver cómo hemos venido, hermanos. Hemos venido con una mente transgiversada, una mente tonta, hermanos. Hemos venido, como dice, necios hemos venido. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pensar que no existe Dios es algo necio, algo tonto, algo descerebrado, hermanos. Dice el necio en su corazón, no hay. Así hemos venido algunos. Dios existirá, que no existe, mentira, es aquí está cielo e infierno. Más crees que eres de la evolución, no que los Anunnaki han venido y son seres de otro planeta, eso sí crees, pero a la palabra de Dios no crees. Entonces hemos venido así. Ahora que estamos en Cristo Jesús, la nueva vida que ha nacido de nuevo tiene hambre y sed de Dios. Como dice su palabra en Salmos
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Eso dice su palabra y eso dice nuestra alma. Nuestra alma tiene hambre y sed del Señor, hermanos. No, ya tu vida cambia, hermanos. Ya tienes anhelo de venir a la casa de Dios. No, tu anhelo cambia, hermanos. Cambia tus gustos y preferencias. Antes tus gustos y preferencias, ¿qué eran? La cantina, la borrachera, música mundana. Ahora en Cristo Jesús, la nueva criatura tiene hambre y sed de justicia, hambre de la palabra, hambre de la presencia del Señor. Buscar más el rostro de Jehová, la presencia de Dios. Ese es el nacido de nuevo, pues, hermano. Tiene hambre y sed de Dios, anhela el Espíritu Santo. No, el que tiene hambre y sed dice: Señor, bautízame, Señor, lléname, Señor, yo quiero tu Espíritu Santo, Señor, tú has prometido, Señor, eso para tu iglesia y yo quiero eso. Anhela, pues, hermano, como los 500 que estaban ahí, ¿no? Cuando Jesús se fue arriba a los cielos, entonces dijo: no se vayan todavía hasta que seáis investidos de potencia del cielo, de poder del cielo. Y quedaron 120, esos 120 que anhelaban, tenían hambre y sed del poder del Espíritu Santo. Querían saber qué es el Espíritu Santo. Querían sentir el mover del Espíritu Santo. Porque si no, no podían predicar. Esa era la orden de Jesucristo. Y cuando recibieron el poder, la potencia del Espíritu Santo, bendito sea el nombre de Jesús, comenzaron a hacer cosas extraordinarias. Al nombre de Cristo. Por eso hay que tener hambre y sed. Al nombre de Cristo. ¿Qué hay que tener? Hambre y sed. Hay que tener hambre y sed, hermano, de la palabra, de la presencia, del poder del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo te vas a quedar así relajado, hermanos? ¿O les gusta así no sentir nada? No sé cómo será, hermanos. Venir a la casa de Dios y no sentir nada, hermanos, es algo. O sea, por gusto has calentado tu asiento, hermanos. Tiene que haber mover del Espíritu Santo. Tienes que sentir la presencia. Tienes que llorar en la presencia de Dios. Es una oración monótona. Imagínate: Señor, gracias por los alimentos, amén. Es como orar así. Ya, y sentís, no, nada. Te pones a orar, Señor, ¿y qué has sentido? Nada. No, hermano, ¿cómo vas a...? Cuando uno ya siente, hermanos, en el orar hay placer que da el Señor, hermanos. Hay gozo que da el Señor. Al nombre de Cristo. Si vienes a orar, si no sientes nada, no sé cómo será, hermanos. Si no sentir la presencia, ¿no? Es que ya tienes que acostumbrarte a ello, hermanos. Cuando tú tienes hambre y sed de la palabra, sientes ya, no es sentir tu presencia, Señor. O sea, te preocupa, hermano. No ir a la casa de Jehová te preocupa, pero algunos nada, normal están. No sé qué tienen, hermanos. Por eso es necesario el Espíritu Santo, pues, hermano. Cuando hay el mover del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te impulsa. Así tu cuerpo no quiera, te levanta el Espíritu Santo. Por eso es necesario, pues, hermano, tener hambre y sed de la palabra. Juan 7:37. Es vital, hermanos, del Espíritu Santo. Juan 7:37. Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37. A ver, dice así: y el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva. No. El que tiene sed, ¿tienes hambre y sed de Jesucristo? ¿Quieres saber más de Jesucristo? ¿Quieres que el Espíritu de Cristo te llene? Entonces tienes que tener hambre y sed. Al nombre de Cristo. Hermanos, tener hambre y sed, ¿sabes a qué te está? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cómo es tener hambre? Cuando tienes hambre, es una manera de sobrevivencia. Cuando tienes sed, estás hablando de sobrevivencia, ¿no? A ver, ¿el cuerpo anhela o no comer? Amén. O sea, ustedes no anhelan comer. Cuando tienes sed, ¿qué haces? ¿Ah? ¿Qué quieren? A ver, agua, ¿no? Agua. Otros quieren, el hermano quiere su Inca Cola. No, otros quieren su chicha, ¿no? Con su limón. ¿Tienes sed, hermano? ¿Alguna vez han sentido sed fuerte, fuerte? Amén. ¿Y qué anhelaba tu cuerpo? Agua, ¿sí o no? De eso está hablando, anhelar, desear. Hambre. Hambre, ¿no? Cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? ¿Comer, sí o no? Toque comer. Unos llegan a su casa, están ahí, no hay algo, y ya están rascando hasta la olla, ¿no? Tienes hambre. El Señor está comparando como sobrevivencia, tener hambre y sed de Jesucristo, de la palabra del Señor, de Dios. Entonces, tener hambre. Entonces, Jesucristo, ¿qué nos va a dar? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablando del Espíritu Santo. Pues si no tienes anhelo, todo relajado, hermano, ¿quieres el Espíritu Santo? No, todavía. ¿Por qué? No, el diablo me ha dicho que soy carnal. El diablo me ha dicho que nunca voy a recibir. El diablo, o sea, más crees al diablo que a Dios. ¿Qué les pasa? A ver, ¿quién te ha dicho que no vas a recibir Espíritu Santo? ¿Están entendiendo lo que les estoy preguntando? ¿Quién les ha dicho que no van a recibir el Espíritu Santo? A ver, ¿quién les ha dicho? El diablo, pues el diablo, que el Señor. ¿Y qué haces haciéndole caso a ese demonio, a ese padre de mentira? El Espíritu Santo es para la iglesia. Es para la iglesia, hermanos. Es para la iglesia. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para la iglesia, para el arrepentido, para la nueva vida en Cristo, para aquella persona que tiene hambre y sed. Entonces le haces caso más al diablo. Y él dice, hermano, ¿por qué no pides el Espíritu Santo? No, hermano, es que el diablo me ha dicho que no voy a recibir. Ah, ¿te ha dicho el diablo? Sí, dice que yo nunca voy a recibir. Y más le creen al diablo. ¡Qué vergüenza, hermanos! Un cristiano creyendo más al diablo, eso es algo vergonzoso, hermanos. El Espíritu Santo, ¿para quién es? Para la iglesia. Y la iglesia son hombres y mujeres nacidos de nuevo. Entonces, ¿para quién es, bendito Dios, el Espíritu Santo? Para la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener hambre y sed. Y Jesucristo dice, ¿tienes sed? ¿Tienes hambre? Él es el pan de vida, Él es el maná del cielo. Dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿por qué no crees eso? Más crees al diablo, hermano. ¿Qué pasa con usted? A ver, ¿quiénes son llenos? A ver, ¿quiénes no son llenos del Espíritu Santo? Levante su mano. Más alto, más alto. Y como acá la mayoría, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no son llenos? O sea, más le hacen caso al diablo. Eso digo, como dice Pablo, para que se avergüencen, digo.
Qué vergüenza, hermano. O sea, que el diablo, el diablo te ha dicho no va a ser lleno. Para ti no es. Y eso sí le crees, ¿no? O sea, al padre de mentiras sí le crees. ¿Y la Biblia entonces para qué está? Vamos a creer al Señor. ¿Están entendiendo? O sea, el diablo te ha dicho, es vergüenza, hermano, así. Y diablo me ha dicho que no voy a recibir. Eso sí creen. No, yo nunca, dice, voy a recibir. A un hermano le había dicho que le dice, yo nunca voy a ser salvo. Oye, ¿y tú le crees? Y que pastor, yo he pecado, yo he hecho, ya está bien, has pecado todo eso en tu vida pasada, pero nunca voy a ser salvo. ¿Y eso crees? ¿Y la palabra de Dios tú no crees? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El Señor ya te ha perdonado todo. Hay que creerle a la palabra. ¿Están escuchando? La palabra, pues la palabra. Entonces, ¿para qué se predica entonces la palabra? Y algunos hasta aconsejan todavía y ellos mismos no creen, pues hermano. El Espíritu Santo es para la iglesia. Entonces, para eso, ¿qué tienes que hacer? Como dice acá, ¿no? Tener hambre y sed. Jesucristo dijo, ¿no? Se está levantando y dice, ¿no? En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el que da. A la mujer samaritana, ¿qué le dijo? No, del agua que yo te voy a dar no vas a tener nunca más sed. Señor, ¿y dónde tienes esa agua? ¿Dónde tienes esa agua que no lo veo yo? Dame esa agua, Señor, dijo la mujer samaritana. Y la mujer bebió de esa agua, ¿no? Y testificó y habló. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿no? Y seguro que ha recibido el Espíritu Santo. Vamos a continuar. Tener fe en Dios y en su palabra. Gálatas 3:14. No estén haciendo caso al diablo, hermanos. Ahora Pisa me está revelando eso. Más hacen caso al diablo. ¿Por qué le crees a ese mentiroso? No, eso no es así, pues hermano. O sea, se da doctrina, se predica. Oye, qué vergüenza, hermanos, ¿ah? ¿Cómo lo vas a creer más al diablo? O sea, al mentiroso sí le crees. ¿Y la palabra? No crees. Gálatas 3:14. Santo Dios. Gálatas 3:14. A ver, ¿qué dice, hermanos? Ustedes ya lo han encontrado, todos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley, ¿qué decía? Maldito el adúltero, maldito el fornicario, maldito, 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 maldito. Ahora, aceptar a Jesucristo nos ha quitado la maldición. Nos ha quitado la maldición, porque escrito está. A ver, hecho por nosotros maldición. A ver, estoy en 3:13, ¿no? ¿Cuáles dije? 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué ha hecho Jesucristo? En Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿por medio de qué? De la fe, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Cristo nos redimió del pecado, hermanos. Nos salvó. La palabra redimir es salvar. También es perdonar. Nos perdonó de todos nuestros pecados. ¿Por medio de qué? De la fe. Dice, esto dice, ¿no? Dice, Abraham fue y el Señor le dijo, mira Abraham, ¿ves las estrellas? Sí, Señor, así serán tus hijos. Y Abraham creyó, hermano, un viejo. Viejo ya, hermanos, Abraham de 90 años y el viejito. Señor, así, sí, así van a ser. Ay, gracias, Señor. Y dice ahí, y le fue contado por justicia.
O sea, por creer Dios lo declaró justo. Ahora no crees en la palabra, crees más al diablo. No, pues hermano, eso ya es lo peor, pues hermano. ¿Quién te ha dicho que no vas a recibir Espíritu Santo? Ahora sí se avergüenza, ¿no? ¿Qué, le vas a creer al diablo, al enemigo? Ese es padre de mentiras. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Hechos 5:32. Con eso terminamos, ya para orar. Hechos 5:32. Hechos capítulo 5, verso 32. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Pero qué cosa obedecen? Su palabra. A los obedientes en su palabra Dios les da. A los que viven en obediencia, ¿qué les da? A ver, todos lean Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los obedientes. ¿Y hermanos? ¿A quiénes da el Espíritu Santo? A los obedientes. A ver, todos repitan, obedientes. Así a ellos les da, los que son obedientes. Obedientes, no dejando de congregarse, como algunos mal acostumbrados tienen por costumbre, o mal acostumbradas tienen por costumbre, y que no tienen hambre y sed, pues. Hambre y sed. Entonces, hermanos, vienen hasta de lejos, vienen de Lima. Por ejemplo, la otra vez vino, no sé si se acuerdan, la hermana Elsa. ¿De dónde crees que vino ella? De Lima. No, otros vienen de Andahuaylas. No, vienen de Pisco. De distintos lugares vienen, hermanos. Y a tener siquiera, Señor, esa presencia, ese fuego que he sentido ahí, y yo nuevamente quiero, Señor, bautízame. Y se van llenos del Espíritu Santo. Se van sanos, ¿entiendes? Sanos. Y tú que vives acá a pasos nomás, no vienes. Y hermanos, vamos a hacer caso al Señor. Vamos, nos ponemos de pie, vamos a orar. Ya, primeramente por los que están en sintonía, vamos a orar, ¿ya? Vamos a dar gracias al Señor. Tenemos cuarto de hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por aquellas vidas que anhelan tu Espíritu, Señor Dios mío. Y han preguntado, ¿qué hago para recibir el Espíritu Santo? Gracias, Señor, por responder, Señor Dios mío. Y Padre Santo, aquellos que se arrepienten de corazón, aquellos que dicen, Jesús, sálvame. Señor, perdóname mis pecados. Señor, límpiame, lávame, Señor. Limpia mis pecados, Señor Dios mío, y seré blanco como la nieve. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso, por aquellas vidas que están, Dios mío, en sintonía y en transmisión, Padre Santo, te rogamos, te pedimos, Señor Dios Todopoderoso. Oh, Masaya, la Masaya, poderoso Espíritu Santo, Señor, aquellas vidas que están siguiendo, Dios mío, Padre Santo, y están oyendo, anhelando, teniendo hambre y sed de esta palabra, Señor, que tú los invistas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tú los sanes, amado Señor Dios Todopoderoso. Te lo rogamos, pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.